Jamás imaginé que la lectura del testamento de Frank sería el día en que mi propia hija me traicionaría. La residencia familiar y todos los bienes en Helena serán para mi hija, Sophia Reynolds Blackwell. Sophia apretó la mano de su esposo, Nathan, y ambos intercambiaron sonrisas, sin siquiera disimular su satisfacción. Yo mantuve la compostura, como siempre lo había hecho en nuestros 42 años de matrimonio. Frank era un hombre práctico, estaba segura de que también había pensado en mí. El abogado carraspeó y continuó, y a mi esposa, Abigail Reynolds, le dejo mi propiedad recientemente adquirida en Montana, cerca del Parque Nacional Glacier. El silencio fue sepulcral. ¿Eso es todo?, preguntó Sophia, mirando al abogado y luego a mí. La propiedad incluye aproximadamente 50 acres de terreno y una cabaña que el señor Reynolds compró hace 5 años, aclaró el abogado, ajustándose los lentes. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Frank jamás había mencionado esa propiedad en Montana, ni una sola vez en 4 décadas juntos. Mamá puede quedarse con nosotros, por supuesto, anunció Sophia con una falsa generosidad, apretando la mano de Nathan en busca de aprobación. Él asintió rígidamente, con una sonrisa forzada. 2 semanas después entendí la verdadera naturaleza de esa generosidad. Me habían relegado al cuarto de huéspedes de lo que alguna vez fue mi propia casa. Se esperaba que cocinara, limpiara y me mantuviera fuera de la vista cuando recibían visitas. Ya no era la señora de la casa, sino un estorbo heredado junto con la propiedad. Tras una de esas cenas, Nathan me acorraló en la cocina con un whisky caro en mano, servido en mi cristal de boda. Esto no está funcionando, Abigail. Sophia y yo necesitamos nuestro espacio. Trato de no estorbarles, respondí, mientras metía los platos en el lavavajillas. No es suficiente, dijo con voz dura. Frank sabía lo que hacía cuando te dejó esa cabaña en Montana. Sabía que eras demasiado débil para sobrevivir sola. Me enderecé, aún con el trapo en la mano. ¿Perdón? Seamos honestos, continuó, envalentonado por el alcohol. Siempre fuiste dependiente, ama de casa, sin pagar una sola cuenta, sin un trabajo real. Frank te mantuvo toda la vida, y ahora esperan que nosotros hagamos lo mismo. Antes de que pudiera contestar, Sophia entró a la cocina. La miré esperando que me defendiera, pero ella solo suspiró. Mamá, hemos estado platicando y creemos que lo mejor es que vayas a ver la propiedad de Montana. Es tuya al fin y al cabo. Quizá es momento de que aprendas a valerte por ti misma. A la mañana siguiente encontré mis maletas en el pasillo. Nathan, con una sonrisa de triunfo, me entregó un sobre con las llaves y las indicaciones. No regreses hasta que aprendas a mantenerte sola. Aquí no estamos para dar caridad. Sophia me abrazó fríamente y susurró. Es por tu bien, mamá. Necesitas independencia. Y así, a mis 68 años, me quedé sin hogar. Cargué mis cosas en el sedán modesto que Frank me había comprado 3 años atrás y comencé el largo camino de Helena hacia Montana. Las lágrimas me nublaron la vista durante las primeras 100 millas. ¿Cómo había podido Frank dejarme tan vulnerable? ¿Cómo pudo mi propia hija desecharme con tanta facilidad? El viaje tomó casi 9 horas, las últimas media hora sobre caminos de terracería que subían entre las montañas. Con cada kilómetro, mi corazón se hacía más pesado. ¿Qué me esperaba? ¿Una choza derrumbada donde tendría que reconstruir mi vida? Al llegar, el sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban sobre lo que parecía exactamente lo que temía. Una cabaña de 2 pisos descuidada, con el pórtico vencido, tejas del techo faltantes y ventanas agrietadas o tapiadas. Oh, Frank, susurré al estacionar frente a esa triste estructura. ¿Por qué me harías esto? Agotada y con el alma hecha pedazos, reuní valor y me acerqué a la puerta. La llave giró con dificultad y las bisagras rechinaron cuando empujé para abrir. Entré a oscuras, tanteando hasta encontrar un interruptor. Lo que vi cuando las luces parpadearon me dejó helada en el umbral. Mi maleta cayó de entre mis dedos sin fuerza. El interior no tenía nada que ver con el exterior ruinoso. Muebles modernos, dispuestos con buen gusto en una sala amplia. Una cocina de última generación reluciendo con electrodomésticos de acero inoxidable, pisos de madera cubiertos con alfombras mullidas.
Pero no fue ese lujo inesperado lo que me dejó sin aliento. Fue la mesa del comedor puesta para una sola persona, con un plato que todavía guardaba los restos de una comida reciente. Una taza de café, medio llena, junto a un cuaderno abierto. Alguien había estado aquí hace poco, quizá aún lo estuviera. Me acerqué a la mesa con cautela, el corazón me latía con fuerza. El cuaderno estaba lleno de una letra que reconocí al instante, la caligrafía inclinada y precisa de Frank. Miré la fecha en la parte superior de la página y sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Estaba fechado hace 3 días. Frank llevaba 3 semanas muerto. La entrada empezaba así: Abigail llegará pronto. Todo debe estar en su lugar. Dios, ojalá ella entienda por qué tuve que hacerlo así. Con las manos temblorosas, pasé la página y encontré diagramas detallados de la casa que mostraban pasadizos ocultos tras las paredes, túneles subterráneos y habitaciones secretas. Un ruido más adentro de la casa me hizo retroceder. Agarré un pesado candelabro de la mesa, sujetándolo como si fuera un arma. «Hola», llamé, con la voz insegura. «¿Hay alguien?». Me contestó el silencio, roto solo por el zumbido suave del refrigerador y mi propia respiración entrecortada. Avancé con cautela por un pasillo, pasando por habitaciones que parecían habitadas, un estudio con papeles esparcidos sobre el escritorio, un dormitorio con sábanas revueltas. En el closet colgaba ropa de hombre de la talla de Frank, pero en estilos que nunca lo había visto usar. En el estudio, una estantería estaba entreabierta. Al tirar de ella, se abrió hacia afuera sobre bisagras ocultas, revelando un pasadizo estrecho. Dentro había una habitación sacada de una película de espías, paredes cubiertas con fotografías, recortes de periódicos y mapas. En el centro, un escritorio sostenía múltiples monitores de computadora, en los corchos había fotos de vigilancia de personas que conocía, políticos, líderes empresariales de Helena, y en un lugar prominente, Nathan. Alfileres y hilos conectaban varios documentos, creando una red de relaciones. Notas manuscritas describían transacciones financieras, cuentas offshore y lo que parecía ser evidencia de lavado de dinero a gran escala. Sobre el escritorio había un sobresellado con mi nombre. Con las manos temblorosas lo abrí y empecé a leer. Mi queridísima Abigail, si estás leyendo esto, entonces has encontrado el camino hacia la verdad. Siento mucho el dolor y la confusión que te he causado. Lo que voy a contarte te parecerá imposible, pero te ruego que sigas leyendo. No estoy muerto. Al menos no de la manera en que crees. Hace 5 años, mientras realizaba una auditoría para Blackwell Development, descubrí irregularidades que me llevaron a una conspiración que involucraba a Nathan, a varios funcionarios estatales y a una red de empresas pantalla. Estaban lavando dinero de contratos gubernamentales, desviando millones que debieron haberse destinado a infraestructura pública. Cuando empecé a reunir pruebas en secreto, noté que me seguían. Nuestra casa estaba intervenida. Nuestros teléfonos estaban pinchados. Comprendí la magnitud de lo que había descubierto y el peligro que representaba. Compré esta propiedad como casa segura, disfrazada de cabaña abandonada para disuadir visitas. Aquí he compilado todo lo necesario para exponerlos. Hace 3 meses supe que planeaban silenciarme para siempre. Tuve que desaparecer antes de que actuaran y hacerles creer que habían tenido éxito. El infarto fue fingido, el funeral, una necesaria farsa. No pude decírtelo de antemano. Tu dolor tenía que ser auténtico para que creyeran que yo realmente había desaparecido. Te he visto sufrir y eso me ha roto el corazón cada día. ¿Por qué dejarte la cabaña en el testamento? Porque sabía que al final te obligarían a irte. Nathan siempre ha resentido tu presencia. Sofía, me duele decirlo, sabía desde hace años sobre las actividades criminales de su esposo. Ella está involucrada. Abigail, nuestra hija eligió el dinero sobre la moralidad hace mucho tiempo. Esta casa contiene todo lo necesario para llevarlos ante la justicia. Pero también te convierte en un blanco. Vendrán a buscarte. Para proteger estos archivos, la casa tiene defensas y rutas de escape que preparé. Úsalas si hace falta. Ahora tienes una opción. Puedes llevar la evidencia al agente federal Marcus Wilson en Kalispell. Su información de contacto está en el cajón del escritorio. O puedes irte.
Usa el efectivo y la nueva identidad que dejé en la caja fuerte detrás del cuadro del dormitorio principal y desaparece. De cualquier forma, no confíes en Sofía. No regreses a Elena. No es seguro. Espero poder revelarme pronto, una vez que me asegure de que es seguro para las dos. Hasta entonces, sabe que todo lo que hice, lo hice por nosotras. Siempre supe lo fuerte que eres, Abigail. Mucho más fuerte de lo que nadie, incluso tú misma, se ha dado cuenta. Con todo mi amor, Frank. Leí la carta 2 veces y luego me hundí en la silla del escritorio, la mente luchando por procesar lo imposible. ¿Frank vivo? ¿Sofía cómplice en actividades criminales? Toda nuestra vida juntos no terminaba con una muerte, sino con una elaborada farsa. Mientras el choque daba paso a la comprensión, percibí un ruido afuera, neumáticos sobre grava. Me acerqué a la ventana y miré entre las persianas. Faros cortaban la oscuridad. 2 camionetas negras se habían estacionado frente a la cabaña. Hombres con ropa oscura salieron, moviéndose con propósito hacia la casa. No regreses hasta que aprendas a mantenerte sola, había dicho Nathan. Ahora lo entendía. Nunca esperaron que me quedara ahí, confiaban en que al ver el exterior en mal estado, me daría la vuelta y huiría de regreso a Elena. En cambio, yo descubrí su secreto, y habían venido a asegurarse de que muriera con él. Cerré la habitación secreta, con el corazón latiéndome a toda prisa, mientras valoraba mis opciones: huir, esconderme, pelear. Toda mi vida me habían subestimado, la ama de casa callada, la esposa complaciente, la madre entregada. Incluso Frank, con toda la fe que decía tener en mí, me había mantenido en la oscuridad hasta ahora. Al oír cómo se probaban la manija de la puerta principal, una calma extraña se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida, tenía poder en mis manos, la verdad que podía destruir a quienes me traicionaron y descartaron. Pensaban que yo era débil. Era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Me moví con rapidez hacia el dormitorio principal, encontré la caja fuerte y saqué su contenido. Luego me deslicé por uno de los pasadizos ocultos que Frank había dibujado, cerrando la entrada tras de mí justo cuando escuché el sonido de cristales rompiéndose al frente de la casa. La cacería había comenzado. Pero no se daban cuenta de que esta vieja supuestamente indefensa ahora conocía cada secreto de esta casa de mentiras, y yo ya no era la presa. Yo era la trampa. Navegué por el pasaje angosto, guiada por luces de emergencia tenues empotradas en el piso. Frank lo había pensado todo. El corredor descendía, adentrándose en los cimientos de la casa. Podía escuchar voces apagadas arriba, al menos 3 hombres, buscando metódicamente cada cuarto. Tiene que estar aquí en algún lado, gruñó una voz. Su carro está afuera. Revisen detrás de los muebles y debajo de las camas. El jefe dijo que podría haber encontrado algo. El jefe. Nathan, o alguien aún más arriba en la conspiración que Frank había descubierto. El pasaje desembocó en una pequeña sala de concreto llena de equipos de vigilancia. Múltiples pantallas mostraban distintas áreas de la casa, captando a mis perseguidores en su registro. Los hombres llevaban ropa oscura y se movían con precisión militar. Algunos cargaban armas que definitivamente no eran legales para civiles. En la consola principal, un botón rojo marcado emergencia me llamaba la atención. Junto a él, una nota manuscrita con la letra de Frank, solo en crisis absoluto. 30 segundos para salir por el túnel. No sabía qué activaría, pero lo guardé en la cabeza mientras evaluaba mi situación. El contenido de la caja fuerte ya estaba asegurado en una pequeña mochila que colgaba de un gancho. Efectivo, pasaportes con mi foto pero con nombres distintos. Una pistola cargada. Frank sabía que de vez en cuando había ido a disparar con él, aunque nunca tuve arma propia, y varias memorias USB etiquetadas como evidencia. En la pared colgaba un mapa que mostraba todo el sistema de túneles. Una de las rutas desembocaba en una salida a media milla, que salía en un arbolado junto a un arroyo pequeño. Otra conectaba con lo que parecía ser un antiguo túnel minero que se extendía por varios kilómetros y tenía múltiples puntos de salida. No me hacía ilusiones sobre poder perder a esos hombres en el bosque, sobre todo de noche. Mi mejor oportunidad era esconderme hasta que desistieran de buscar. O quizá, de pronto, se me ocurrió otra idea.
Esos hombres habían venido a encontrar pruebas y a eliminar testigos. ¿Y si solo lograban uno de esos objetivos? La meticulosidad de Frank me dio una posibilidad. Si creían haber destruido todo, quizá denunciarían misión cumplida sin cerciorarse de mi muerte. En la pantalla de vigilancia vi a un hombre descubrir la entrada al cuarto secreto. Encontré algo, llamó a los demás. Convergieron, hurgando entre las pruebas que Frank había recopilado. Esto es todo, dijo uno, sacando un teléfono. Repórtenlo. No pude oír el otro lado de la llamada, pero la expresión del hombre se ensombreció. Entendido. No hay rastros. Comenzaron a juntar documentos y discos duros. ¿Y la viejita?, preguntó otro. Está aquí en algún lado. Encuéntrenla y después quemen todo. Se me heló la sangre. Tenían la intención de destruir la casa conmigo dentro si era necesario. Miré otra vez el botón de emergencia y tomé una decisión. Lo que Frank hubiera preparado podría ser mi única oportunidad. Pero primero necesitaba una distracción. Entre el equipo había un pequeño panel marcado como controles de la casa. Moví varios interruptores y observé con satisfacción cómo la casa quedó a oscuras, seguida por el chirrido del sistema de alarma activándose. Los hombres en la pantalla se sobresaltaron, gritándose mientras las luces de emergencia proyectaban sombras extrañas por toda la casa. Pulsé el botón de emergencia. Un mensaje grabado con la voz de Frank sonó con calma por un altavoz. Protocolo de emergencia activado. Demolición controlada en 30 segundos. Proceda a ponerse a salvo de inmediato. Mi corazón latía a 1000 mientras tomaba la mochila y corría hacia el túnel marcado como la ruta de escape principal. Detrás de mí oí ruidos mecánicos, cierres activándose, persianas metálicas descendiendo. Iba a unos 20 metros por el túnel cuando la primera explosión sacudió los cimientos. No fue enorme, más controlada que destructiva, pero escuché concreto derrumbarse en algún punto detrás de mí. Frank la había diseñado para sellar las habitaciones y pasadizos ocultos sin derrumbar por completo la estructura. Los hombres quedarían atrapados en la casa principal, separados tanto de mí como de las pruebas que habían estado reuniendo. Seguí avanzando. El túnel fue pasando de concreto a piedra tosca, parte del viejo sistema minero que Frank había incorporado a sus rutas de escape. El aire se volvió más frío y húmedo conforme me adentraba en la montaña. Durante casi una hora seguí las luces de emergencia, la mente dando vueltas entre preguntas y revelaciones. En un solo día mi vida entera se había trastocado, mi esposo no estaba muerto, mi hija era criminal y yo era una fugitiva. Cuando finalmente salí por la boca del túnel, me encontré en una ladera boscosa con vista a la propiedad. A lo lejos vi luces intermitentes, unidades de policía o bomberos respondiendo a la explosión. Desde afuera la cabaña parecía intacta, aunque yo sabía que sus secretos ahora estaban sellados. ¿Habrían escapado los intrusos? ¿Me estarían buscando en el bosque? No podía arriesgarme a comprobarlo. Según el mapa, había una pequeña cabaña de cazador 2 millas al norte que Frank había marcado como ubicación segura B. Me orienté con las estrellas y empecé a caminar. La noche de Montana me envolvía con su inmensidad, un manto de estrellas arriba, las siluetas de las montañas en el horizonte, el susurro de los animales en la maleza. En otras circunstancias podría haberme parecido hermoso. Mientras caminaba pensé en el rostro burlón de Nathan cuando me había echado. Eres demasiado débil para valerte por ti misma, me había dicho. Tal vez él lo creía. Tal vez yo también lo creía, después de décadas de comodidad y dependencia. Pero con cada paso por la intemperie algo en mí, largamente dormido, se despertó, determinación, resistencia, rabia. Al llegar a la cabaña del cazador, los pies me ardían con ampollas, los músculos me dolían y los pulmones me quemaban por la altura. Pero lo había logrado por mi cuenta. Dentro encontré provisiones básicas, comida enlatada, agua embotellada, un botiquín y un teléfono satelital con un único número programado. Con dedos temblorosos marqué. Sonó 3 veces antes de que un hombre contestara. Protocolo de seguridad, demandó la voz. Recordé la frase de la carta de Frank. Garza azul a medianoche. Pausa. Luego. Abigail, ¿eres tú? Se me detuvo el corazón. Frank, susurré.
Gracias a Dios, respiró mi marido, que no estaba muerto. ¿Estás a salvo? ¿Saliste? Las lágrimas me recorrieron la cara por alivio, por rabia, por lo absurdo de todo. Estoy viva, dije. Gracias a Dios, nadie más que nuestra hija y su esposo. Lo siento tanto, Abby, por todo. ¿Dónde estás?, preguntó él. No puedo decírtelo por esta línea, no todavía. Pero pronto. Vinieron por mí, Frank. Hombres armados. La voz de él se tensó. ¿Activaste el protocolo de emergencia? Sí. Contesté. O están atrapados o pidieron refuerzos. De cualquier forma, no puedes quedarte ahí mucho tiempo. En el cuarto, bajo el colchón, hay un dispositivo satelital de rastreo. Actívalo y haré que alguien vaya por ti en menos de 6 horas. Yo debería haberme sentido abrumada, debería haberme derrumbado. En cambio sentí una claridad extraña. No dije con firmeza. No, Abby, estás en peligro. Yo voy a Kalispell. Interrumpí. Al agente federal que mencionaste. Estas personas, incluida nuestra hija, intentaron matarme esta noche. No voy a salir corriendo. Voy a hacer que paguen. El silencio se extendió entre nosotros. No tienes que hacer esto, dijo Frank al fin. Podríamos desaparecer juntas y empezar de nuevo en otro lugar. Eso fue para que pudiéramos pasar nuestros años dorados mirando por encima del hombro, le pregunté. No, Frank. Quiero justicia. Quiero recuperar nuestra vida. Otra larga pausa. Siempre fuiste más fuerte de lo que yo te reconocía, dijo en voz baja. Está bien, voy a hacer arreglos, pero por favor ten cuidado. Estas personas no dejarán de buscar. Al colgar, me quedé en la pequeña cabaña, rodeada de bosque, a millas de todo lo conocido. Nathan me había desechado pensando que me rompería. En realidad, me había liberado. Al amanecer comenzaría mi viaje a Kalispell, no como una víctima pidiendo ayuda, sino como una mujer que llevaba en la mano el arma que podría destruir a quienes la habían subestimado. Que sigan buscándome. Esta vez, yo estaría preparada. El amanecer se rompió sobre las montañas, pintando el cielo con pinceladas de rosa y oro. Dormía a trompicones en la camita angosta, sobresaltándome con cada crujido y susurro del bosque. El teléfono satelital permaneció en silencio después de mi conversación con Frank, sin instrucciones adicionales, sin advertencias de peligro inminente. Hice inventario de mis recursos, la mochila con el efectivo y los documentos, un botiquín básico, 3 días de comida enlatada y la pistola que mantuve al alcance a pesar de mi poca práctica con armas. Según el mapa, Kalispell quedaba a unas 40 millas, un viaje imposible a pie por terreno montañoso. La única ventana de la cabaña daba al este y ofrecía vista del valle, sobre todo, de la carretera que llevaba a la propiedad de Frank. Con unos binoculares que encontré en un estante, vi movimiento, varios vehículos estacionados sin orden, hombres con uniformes oscuros formando un perímetro. No eran policías, no había patrullas marcadas ni luces intermitentes. Eran las mismas fuerzas privadas de la noche anterior, pero en mayor número. Buscaban el bosque metódicamente, en cuadrícula desde la casa hacia afuera. Si seguían así, pronto darían con la cabaña del cazador. Necesitaba transporte, y rápido. El mapa mostraba un pequeño poblado a 8 millas al norte, poco más que un puñado de casas y una tienda general que atendía ranchos y casas de descanso dispersas. Si lograba llegar sin ser vista, quizá conseguiría ayuda o, al menos, que alguien me llevara a Kalispell. Empaqué deprisa, sin dejar rastro, y salí sigilosamente. El aire matutino traía el mordisco del otoño mientras me orientaba con mapa y brújula. La ruta más directa me habría dejado expuesta sobre las crestas. Opté por un camino más largo entre bosque espeso y arroyos para cubrirme. Horas después fui avanzando con cuidado. Mis piernas de ciudad protestaban cada subida y tramo rocoso. Hacía años que no caminaba así, no desde los fines de semana en Yellowstone cuando Sofía era niña. El recuerdo de aquellos días felices me dio un punzante dolor en el pecho. ¿Cómo había llegado mi niña a convertirse en alguien capaz de querer ver muerta a su propia madre por dinero? Al mediodía llegué a un camino de servicio de tierra que, según el mapa, conducía al poblado.
Lo seguí con cautela, lista para tirarme al matorral ante la primera señal de vehículos. La carretera bordeó un embalse y, de repente, el poblado apareció, una docena de edificios curtidos agrupados alrededor de un cruce, con montañas alzándose detrás como un telón. Me arreglé lo mejor que pude, alisándome el cabello y sacando la tierra de la ropa antes de acercarme. Me fabriqué una historia sencilla, turista cuyo auto se descompuso, separada del grupo, necesitando ayuda. Simple, creíble y lo más importante no llamativa. La puerta de malla de la tienda general crujió al entrar. Un hombre mayor levantó la vista desde el mostrador, su rostro curtido mostró sorpresa al verme. «Buenos días, señora», me saludó. «No suele entrar mucha gente caminando por aquí». «Problemas con el coche», expliqué con una sonrisa tímida. Estaba tomando fotos y mi renta se quedó sin batería como a 5 millas atrás. «Aquí no hay señal». Asintió con simpatía. «Pasa mucho». «¿A dónde vas?» Callispel, mentí. «Tengo amigos esperándome». «Pues me encantaría ayudarte con el coche, pero mis rodillas ya no son las mismas». «Mi hijo maneja la grúa, pero anda en un servicio. El camión de correos pasa en 1 hora para allá, a lo mejor Margie te puede llevar parte del camino». Le agradecí y compré unas cosas con efectivo, agua, un sándwich empacado, una gorra para ocultar el rostro. Mientras esperaba, eché un ojo al tablero de anuncios junto a la entrada, lleno de avisos locales. Un volante recién pegado me congeló la sangre, mi propia cara me miraba, junto a la palabra desaparecida en letras grandes. La ficha me describía como mujer de 68 años, con posible demencia, que se había extraviado desde la propiedad familiar en Montana. Citaba a Nathan como contacto, diciendo estar profundamente preocupado por la seguridad de su suegra. El dueño de la tienda notó mi atención. «Lo pusieron esta mañana», dijo. Unos tipos en una SUV elegante lo repartieron por todo el pueblo. Dicen que la pobre suegra se confundió y se fue. Señaló con la cabeza. «Ya tienen equipos de búsqueda». Mi mente se aceleró. Estaban cubriendo sus huellas, construyendo la narrativa que justificaría mi desaparición o mi muerte si me encontraban. Si aparecía muerta en el monte, todos culparían a la confusión y a la intemperie, no a un crimen. «Qué cosa tan terrible», murmuré, apartando el rostro. «Espero que la encuentren», dijo el hombre, sin parar. «Puede que esté alterada o paranoica, hablando tonterías de que la persiguen. El Alzheimer es una cosa cruel». El montaje perfecto. Si acudía a las autoridades denunciando una conspiración, Nathan ya había sembrado la idea de que yo estaba delirando. ¿Quién le creería a una mujer mayor en lugar de a un empresario respetable con conexiones políticas? La campanilla de la puerta tintineó. Me tensé, pero me obligué a relajarme cuando entró una señora mayor, no uno de los hombres de la noche anterior. «Buenos días», Earl saludó al tendero. «¿Llegó algo para mí hoy?» «Aún no entra el correo, Doris. Pero Margie debe llegar pronto». Mientras platicaban, evalué mis opciones. Esperar al camión de correos ahora parecía arriesgado. Si los hombres de Nathan habían estado repartiendo volantes, podrían volver, o el tendero podría conectar a la mujer desaparecida con la desconocida en su tienda. Doris terminó sus cosas y salió. Fue un impulso, pero la seguí. «Disculpe», la llamé en voz baja. Se volvió, entrecerrando los ojos por la luz. «Sí, querida», dijo. No pude evitar oír, «¿Vives por aquí?». Más adelante en el camino respondió, señalando vagamente. «¿Por qué?». Tomé una decisión rápida. Tuve un problema con el coche y necesito llegar a Callispel hoy. Pago con gusto por la carrera si vas para allá. Doris me observó un momento. «Hoy no, me temo», dijo, «pero mi hijo viene esta tarde con provisiones. Vive en Colia Falls, cerca de Callispel. Quizá pueda ayudarte». Un alivio me recorrió el cuerpo. Sería maravilloso. Le estaría muy agradecida. «Pues vamos», dijo ella, dirigiéndose a una camioneta vieja. «No hay por qué esperar aquí al sol. Puedes comer algo mientras esperamos». Mientras íbamos rumbo a su rancho, miré con nerviosismo cada vehículo que pasaba,
esperando ver las SUVs negras de la propiedad de Frank, pero las carreteras estaban tranquilas. Las montañas seguían indiferentes a mi situación. Doris conversaba amigablemente sobre la historia local y su familia. Yo respondía con interés medido para mantener consistente mi coartada, fotógrafa de vida silvestre de Minneapolis, visitando Montana por primera vez. Su casa era modesta pero cómoda, sobre varias hectáreas con un granero y un corral detrás. Al llegar noté otro coche estacionado, un sedán plateado con vidrios polarizados. Parece que Tommy llegó temprano, comentó Doris alegremente. Pero al acercarnos a la puerta, esta se abrió y la imagen que apareció en el umbral me golpeó como un puñetazo. Sofía, mi hija, de pie en el porche. Su expresión pasó de cordial a atónita al verme. Durante un instante congelado nos miramos, la hija que me había traicionado y la madre a quien creía haber enviado a la muerte. Su mano se movió hacia su bolso y supe, con una certeza helada, lo que iba a sacar. Doris, agáchate, grité, empujando a la anciana cuando Sofía sacó una pistola de su bolsa. El primer disparo astilló la barandilla del porche mientras arrastraba a Doris detrás de su camioneta como cobertura. Por el amor de Dios, balbuceó Doris, la voz temblando. Es mi hija, le expliqué jadeando. Y está tratando de matarme. A lo lejos escuché el retumbar de vehículos, refuerzos acercándose. Sin duda la trampa se cerraba. Y esta vez no habría pasadizos secretos por donde huir. Tu hija, repitió Doris, aún en shock, justo cuando otra bala rebotó en el cofre del coche. ¿Por qué haría eso? Es complicado, jadeé, la mente a mil. ¿Hay alguna salida? Doris asintió, su sorpresa se fue convirtiendo en una resolución inesperada. El granero conecta con el potrero trasero. Hay una vereda que usan los vaqueros. Rebuscó en el bolsillo y sacó unas llaves. El jeep viejo de mi esposo está en el granero. Aún arranca. Se oyó una voz desde la casa, la de Sofía, dulce y convincente, sin revelar la intención asesina. Mamá, eres tú, llamó. Gracias a Dios te encontramos. Todos estaban tan preocupados. La actuación era tan convincente que daba escalofríos. Si Doris hubiera estado sola, seguro habría salido, sin sospechar del peligro. Tenemos que movernos, le susurré. Cuando te diga, corre hacia la parte trasera del granero. Mantente agachada. El rugido de motores se hizo más fuerte. Por un hueco bajo la troca, alcancé a ver dos camionetas negras entrando al largo camino de la propiedad. Ahora, grité, y las dos salimos corriendo. Otro disparo resonó mientras huíamos, la tierra levantándose tras nuestros pasos. Doris, sorprendentemente ágil para su edad, mantenía el ritmo mientras zigzagueábamos hasta la entrada trasera del granero. Entramos de golpe, espantando a unas gallinas que se escondían en la sombra. El lugar era amplio, con varios escondites entre pacas de heno y equipo. Doris señaló una camioneta cubierta con una lona en la esquina. Es la Jeep de Harold. Las llaves deberían servir, pero no la prenden desde hace meses. Arranqué la lona y apareció un Jeep Wrangler viejo, polvoriento pero intacto. Mientras Doris atrancaba la puerta con una viga, me subí al volante, metí la llave y recé en silencio. El motor tosió, se ahogó, y luego rugió con fuerza. Gracias, Harold, murmuró Doris, persignándose antes de subirse al asiento del copiloto. Deberías quedarte, le dije. Diles que te obligué. No tienen razón para hacerte daño. Ella me clavó la mirada, dura como el acero. Jovencita, quizá no entiendo del todo qué pasa, pero sé reconocer lo que está mal. Nadie dispara en mi propiedad. Además, añadió, sacando una escopeta gastada de debajo del asiento, yo conozco estos caminos mejor que nadie. Antes de que respondiera, se oyeron gritos al frente. Forzaban las puertas del granero contra la barricada. Puse el jeep en marcha y lo lancé hacia las puertas traseras, que colgaban medio abiertas. Salimos en medio de astillas, derrapando sobre el camino de tierra hacia la arboleda que marcaba el límite del rancho. Por el retrovisor vi a varias figuras saliendo del granero, entre ellas Sofía, su rostro torcido de furia. Las camionetas negras se reacomodaban para bloquearnos. A la izquierda en el arroyo, ordenó Doris,
afirmándose mientras saltábamos por el terreno desigual. Estos caminos madereros conectan por toda la sierra. Si evitamos las carreteras, no nos alcanzan. Seguí sus indicaciones, agradecida por su conocimiento, mientras nos internábamos en un laberinto de veredas de terracería entre el bosque. El jeep soportaba bien el terreno, aunque cada hueso en mi cuerpo resentía los brincos. Ahora sí, dijo Doris, cuando ya llevábamos varios kilómetros, creo que me debes explicar por qué tu hija quiere matar a su propia madre. Mientras avanzábamos por los montes de Montana, le conté la versión corta, el descubrimiento de Frank, su muerte fingida, la implicación de Nathan y Sofía, y las pruebas que podían tumbar toda su operación. Entonces, ¿tu marido no está muerto?, preguntó Doris, incrédula. Al parecer no, aunque solo he escuchado su voz por teléfono. Ella negó con la cabeza. Y yo que pensaba que las telenovelas que veo eran exageradas. A pesar de todo, solté una risa áspera, inesperada, que se sintió ajena en mi garganta. Créeme, yo misma todavía no lo termino de aceptar. ¿A dónde vamos?, preguntó Doris cuando el bosque empezó a abrirse, mostrando un valle. A Kalispell. Frank dijo que ahí hay un agente federal que nos puede ayudar. Marcus Wilson. Doris asintió con calma. Conozco un atajo para llegar cerca del pueblo sin usar la carretera principal. Seguro ya tienen gente vigilando. Salimos del bosque hacia una loma con vista a todo el valle. Doris me indicó parar bajo unos pinos grandes. Desde ahí, se alcanzaba a ver todo, incluso una columna de humo en la dirección de su rancho. Lo están quemando, dijo ella en voz baja, la emoción quebrándole el tono. Mi casa. La culpa me golpeó con fuerza. Lo siento tanto. Nunca quise arrastrar esto hasta tu puerta. Ella enderezó los hombros, sin apartar la vista del humo distante. Ya tenía tiempo pensando en mudarme cerca de mis nietos. Demasiadas escaleras en esa casa vieja. Se volvió hacia mí, con la expresión endurecida. Pero ahora ya estoy metida en esto, quiero ver a esos cabrones pagar. Seguimos nuestro camino por un terreno cada vez más áspero. El jeep viejo gemía mientras cruzábamos arroyos poco profundos y subíamos terraplenes empinados. Según Doris, esas rutas las usaban sobre todo cazadores locales y algún que otro leñador, invisibles para cualquiera que no conociera bien la región. Ya entrada la tarde empezamos a ver señales de civilización, casas dispersas y luego pequeños grupos de edificios a medida que nos acercábamos a las afueras de Columbia Falls, justo al este de Kalispell. Deberíamos deshacernos del jeep, propuse. Ya lo estarán buscando, convino Doris. Me indicó un pequeño comedor con un motel anexo en la entrada del pueblo. Mi sobrino administra este lugar, dijo. Es discreto, nos puede dar una habitación para limpiarnos y hacer unas llamadas. El comedor estaba casi vacío cuando entramos, solo unos camioneros tomando café en la barra. El sobrino de Doris, un hombre fornido de unos 40 años llamado Pete, nos vio y, al notar el desorden de mi aspecto, nos metió de inmediato en una oficina trasera. Quemaron el rancho, le soltó Doris sin rodeos. Necesito una habitación, sin papeleo, y un teléfono seguro. A su crédito, Pete no preguntó nada y simplemente sacó una llave y un celular. La habitación 12, atrás. Nadie los molestará. ¿Necesitan algo más, tía? Algo de comer no vendría mal, respondió ella. Y estén pendientes de hombres en SU versus negras haciendo preguntas. Mientras Doris le explicaba la situación, yo usé el teléfono para marcar el número que Frank me había dado del agente Wilson. Sonó varias veces y cayó al buzón de voz. Dejé un mensaje críptico mencionando a Frank y la cabaña, di la información del motel y colgué. En la pequeña habitación de motel, algo anticuada, por fin tuve un momento para evaluar mi estado físico. Mi reflejo en el espejo del baño me sobresaltó, una mujer despeinada, cabello gris alborotado, la cara con rayas de tierra y ojos marcados por un día de vida o muerte. Apenas la abuela suburbana que había sido días atrás. Tras una ducha rápida, vacié la mochila sobre la cama y revisé cada cosa con más calma. Entre documentos y efectivo encontré un cuadernito de cuero que no había visto antes, lleno de la letra de Frank, nombres, fechas, números de cuenta y, lo más importante, detalles de reuniones entre Nathan,
Sofía y varios funcionarios del gobierno. Todo documentado meticulosamente con fotos pegadas en las páginas. La evidencia era contundente y completa. Frank había sido, como siempre, minucioso. Un golpe en la puerta me hizo latir el corazón a toda prisa. Hice una seña a Doris para que se quedara atrás y me acerqué con cautela, la pistola a mi lado. ¿Quién es?, pregunté. Agente federal Marcus Wilson, respondió la voz. Creo que tenemos un conocido en común. Abrí la puerta con la cadena puesta. Un hombre de unos 50 años, de complexión atlética, cabello canoso muy corto y la postura inconfundible de un agente, estaba ahí, mostrando una placa. Señora Reynolds, soy el agente Wilson. Frank me contactó. Frank la llamó, pregunté sin soltar aún la cadena. No, señora, pero recibí una alerta cuando activó el protocolo de emergencia en la cabaña. He estado trabajando con su esposo por meses. Estudió mi rostro en busca de engaño. Quería que le mostrara esto si dudaba de mi identidad. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una foto. Frank y yo en nuestro viaje de 30º aniversario a Santorini, un momento privado en un acantilado al atardecer que nadie más tendría. Finalmente solté la cadena. El agente Wilson entró, saludó respetuosamente a Doris y recorrió con la mirada profesional nuestro cuarto humilde. Ha pasado por un calvario, señora Reynolds. Me impresiona que haya llegado hasta aquí. Tuve ayuda, dije, señalando a Doris. Y por favor, llámeme a Abigail. Se sentó en la mesita junto a la ventana, colocándose para vigilar el estacionamiento. Frank me estuvo pasando información sobre la operación de Nathan Blackwell casi un año, dijo. Íbamos armando un caso con cuidado, hasta que la supuesta muerte de Frank aceleró las cosas. ¿Por qué no arrestaron a Nathan hace meses?, pregunté, sin poder ocultar el filo en mi voz. Antes de que todo esto fuera necesario, Blackwell no era más que una pieza de una red mucho mayor, explicó Wilson. Teníamos que identificar a los actores principales, políticos, jueces, líderes empresariales. Haber movido ficha temprano habría permitido que los peces gordos se escaparan. Mientras tanto, me dejaron en la oscuridad, le reproché, llorando a un marido que no estaba muerto. Wilson mostró una mueca incómoda. Esa fue la decisión de Frank. Creyó que era la única manera de protegerla. Corregí su matiz. Haciendo de usted un blanco. Para asegurarse de que usted no fuera sospechosa, aclaró él. Si hubiera sabido la verdad y actuado de otra forma tras su muerte, la habrían señalado de inmediato. Su dolor genuino le dio protección hasta que descubrieron lo que Frank ocultó en la cabaña. Absorbí la explicación, no me satisfizo por completo, pero entendí la fría lógica detrás. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. La vamos a mover a un lugar seguro mientras preparamos la caída de toda la operación, respondió Wilson. La evidencia que recuperó asintió hacia la mochila completa nuestro caso. ¿Y Frank?, pregunté. Está bajo custodia protectora en una casa segura en Idaho. Podemos arreglar que se reúna con usted cuando la zona esté asegurada. Un oleaje de emoción, alivio, ira, anhelo me recorrió al confirmar que Frank vivía y me esperaba. Pero algo más me atormentaba la conciencia. ¿Y Sofía?, susurré. Mi propia hija trató de matarme hoy. La expresión de Wilson se ensombreció. Según la evidencia que Frank nos dio, Sofía Blackwell está profundamente involucrada en las actividades del esposo. Enfrentará los mismos cargos que los demás: lavado de dinero, conspiración, intento de homicidio. La realidad me golpeó de nuevo, mi hija iría a la cárcel. Mi bella y ambiciosa Sofía, que había sido un estudiante modelo con sueños de cambiar al mundo, se había convertido en alguien capaz de intentar asesinar a su propia madre por dinero. Necesito ver la evidencia en su contra, dije al final. Todo. Wilson vaciló un instante y luego asintió. Tiene derecho a hacerlo. Pero debo advertirle, dijo Wilson, el material es completo. Frank fue especialmente meticuloso al documentar la participación de Sofía, quizá porque le costaba tanto aceptarlo. Sacó una laptop de su portafolio, la encendió y, tras ingresar varias contraseñas, me la giró. Estos archivos contienen todo lo que tenemos sobre las actividades de Sofía Blackwell en los últimos 3 años.
Durante la siguiente hora revisé un archivo devastador de la traición de mi hija, correos donde discutía sobornos a funcionarios, grabaciones de reuniones en las que planeaba evasión de impuestos con clientes criminales, fotos recibiendo sobres de dinero de delincuentes conocidos. Lo más demoledor eran los registros de su participación en el plan del accidente de Frank, el ataque cardíaco fingido que había desatado toda esta pesadilla. Mi hija ayudó a planear la muerte de su propio padre, susurré, la voz hueca. Ella sabía. Sí, confirmó Wilson. Creemos que sospechó que el ataque fue fingido, por eso aceleraron sus planes para encontrar cualquier evidencia que él hubiera escondido. Doris, que había guardado silencio respetuoso, puso su mano gastada en mi hombro. Lo siento mucho, Abigail. Cerré la laptop, exhausta, pero con una claridad extraña. ¿Cuándo harán los arrestos? Estamos coordinando con varias agencias para operaciones simultáneas. Mañana, a las 6 de la mañana, caerán todos los involucrados, tu yerno y tu hija incluidos. Quiero estar ahí, dije de golpe, sorprendiéndome a mí misma. Wilson negó con firmeza. De ninguna manera. Es demasiado peligroso y tu presencia podría complicar el proceso legal. Intentaron matarme, repliqué. Quemaron la casa de Doris. Han destruido vidas sin pensarlo 2 veces. Merecen que yo vea cómo se hace justicia. Me sostuvo la mirada un largo rato. Eres muy parecida a como Frank te describía, más fuerte de lo que aparentas. Lo estoy descubriendo yo misma, respondí. Tras discutir, acordamos un punto medio. Estaría cerca durante los arrestos, observando desde un vehículo seguro con Wilson, pero sin participar directamente. Al caer la tarde en el pequeño motel, Wilson salió a coordinar con su equipo, dejando a un agente de guardia en la puerta. Doris y yo compartimos una comida sencilla que su sobrino nos trajo, cada una sumida en sus pensamientos. ¿Qué harás después?, preguntó ella al fin. Me detuve a pensarlo. La vida que conocía había desaparecido. Mi relación con mi hija estaba rota para siempre. Incluso reunirme con Frank significaría empezar de cero, construir algo nuevo entre las cenizas de lo que fuimos. No lo sé, admití. Comenzar de alguna manera. Podrías hacerlo peor que en Montana, sugirió Doris. Una vez que pasas de largo a la gente que quiere matarte, es un lugar precioso. La ironía me arrancó una risa genuina, la primera fisura en el muro de tensión que había cargado desde que esto comenzó. Lo pensaré, aunque quizá un poco más lejos de mis actuales suegros. Esa noche, acostada en la cama desconocida, repasé todo lo vivido. Días atrás yo era Abigail Reynolds, viuda desconsolada y suegra indeseada, una mujer definida por sus relaciones y considerada demasiado débil para sostenerse sola. Ahora había escapado de asesinos profesionales, burlado a mi hija homicida y protegido la evidencia que derrumbaría un imperio criminal. La mujer a la que Nathan había desestimado como débil se había convertido en el instrumento de su destrucción. El mañana traería sus propios retos, el doloroso espectáculo del arresto de Sofía, el incierto reencuentro con un esposo que volvió de la muerte, el desafío de reconstruir una vida a los 68 años. Pero, quizá por primera vez en mi vida adulta, no sentía miedo del futuro. Lo que viniera lo enfrentaría con una fuerza recién descubierta. La casa en Montana no había sido una cruel broma final de Frank, sino un crisol que quemó mis ilusiones cómodas y reveló algo inesperado, una mujer que yo misma no sabía que existía, una mujer capaz de sobrevivir a todo. El amanecer llegó con precisión militar. A las 5:30 de la mañana, el agente Wilson apareció en nuestra puerta acompañado por una mujer que se presentó como la agente especial Rivera. Hora de movernos, dijo Wilson con tono serio. Tenemos un vehículo seguro esperando. Me vestí rápido con ropa que el FBI me había proporcionado, pantalones oscuros, una chamarra azul marino que me hacía ver medio oficial, y una gorra de béisbol que me parecía un adorno innecesario. Doris se quedaría con su sobrino hasta que fuera seguro evaluar los daños en su propiedad. Cuídate, me dijo al abrazarme. Y cuando todo termine, regresa a visitarme. Hago un pay de manzana buenísimo. Lo haré, le prometí, sorprendida de cuánto lo sentía de verdad. En medio del caos de esos días, había encontrado una amiga. Rivera manejaba mientras Wilson me explicaba en el asiento trasero de la camioneta sin marcas.
Una ironía amarga, considerando que el día anterior vehículos similares me habían estado cazando. Estamos realizando redadas simultáneas en varios lugares, explicó, pasándome un chaleco antibalas que me puse a regañadientes. La residencia de Nathan y Sofía, sus oficinas, propiedades de sus socios. Según la vigilancia, creemos que ambos están en casa esta mañana. En nuestra casa, corregí en voz baja. La que Frank y yo compartimos por 30 años. Wilson asintió con comprensión. Usted permanecerá en el vehículo con la agente Rivera, a una distancia segura. Yo estaré con el equipo de arresto. Dudó un instante y añadió, debo advertirle, estas situaciones pueden ser volátiles. Si Nathan y mi hija se resisten, harán lo necesario, terminé por él. Entiendo. Recorrimos las tranquilas calles de Helena mientras la ciudad despertaba. Cada lugar conocido se sentía ajeno, como si lo viera con ojos de extraña, la tienda donde hacía mis compras semanales, la biblioteca donde había sido voluntaria tras jubilarme. El parque donde empujaba a Sofía en los columpios de niña. Todo parecía parte de otra vida. La radio de Wilson crepitaba con comunicaciones codificadas mientras nos acercábamos a mi vecindario. Varios vehículos convergían. Los agentes se preparaban para ejecutar los arrestos que desmantelarían la red de Nathan en un solo golpe. Nos detuvimos a 2 cuadras de mi antigua casa, lo bastante cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para estar a salvo. Rivera colocó la camioneta estratégicamente, con vista clara a la calle, pero sin llamar la atención. Equipo Alfa en posición, sonó una voz en la radio. Todas las unidades listas. Wilson me apretó brevemente el hombro antes de bajar a unirse al equipo. Rivera me pasó unos binoculares. A veces ayuda a verlo con claridad, dijo, con una expresión que revelaba que comprendía mi necesidad de cierre. A través de los binoculares observé cómo los vehículos del FBI rodeaban en silencio la casa, agentes apostándose en cada salida. La vivienda lucía igual que en mis recuerdos, el jardín cuidado que yo había plantado, el columpio del porche que Frank construyó, los vitrales que coloqué junto a la puerta en un aniversario. Era surreal verlo convertido en escena criminal. Ejecuten. Ejecuten. Ejecuten, ordenó la radio. Todo sucedió con una rapidez vertiginosa. Los agentes irrumpieron desde todos los ángulos. La puerta principal cedió bajo el ariete. Los gritos de FBI, orden de cateo, retumbaron en la calle antes tranquila. Por los binoculares vi sombras moverse dentro, agentes asegurando habitaciones, el personal doméstico saliendo sobresaltado. Entonces apareció Nathan en la entrada, descalzo y con bata de baño, esposado y escoltado hacia un vehículo. Incluso desde esa distancia, su expresión de indignación y desconcierto era inconfundible. El hombre poderoso que me había echado de mi propio hogar ahora se veía pequeño y común bajo la luz de la mañana. Contuve la respiración, esperando el momento en que Sofía apareciera. Pasaron unos minutos. La radio zumbaba con actualizaciones de los equipos, recámara despejada, cocina despejada, sótano asegurado. De pronto, una voz urgente, tenemos a alguien huyendo. Lado este, por el jardín. Ajusté los binoculares justo a tiempo para ver una figura vestida de oscuro trepando la barda trasera. Sofía corría desesperada por el patio del vecino. Sospechosa dirigiéndose a la calle Franklin, informó un agente. Rivera encendió el motor de inmediato. Agárrese, me advirtió mientras arrancábamos, dando la vuelta a la manzana para interceptarla. Doblamos justo cuando Sofía salió de entre 2 casas, su huida frenética llevándola directo hacia nuestro vehículo. Rivera frenó en seco, bloqueando la calle. Por un instante congelado, mi hija quedó iluminada por los faros, con los ojos desbordados de miedo y furia. Ya no era la mujer pulida que había construido su carrera con encanto y contactos, el cabello enmarañado, el rostro desencajado, una fiera acorralada. Entonces me vio en el asiento del copiloto. El reconocimiento dio paso a la incredulidad, y enseguida a un odio tan puro que transformó sus facciones en algo irreconocible. En ese instante lo entendí, la hija que crié ya no existía. En su lugar había una desconocida, dispuesta a sacrificar a sus propios padres por dinero y poder. Sofía intentó huir en otra dirección, pero los agentes cerraban el cerco. Sin salida, hizo una elección desesperada,
metiendo la mano en su chaqueta. Karma, gritó un agente. El tiempo pareció estirarse. Vi armas desenfundarse, voces gritando órdenes, la mano de Sofía sacando algo oscuro y metálico. Escuché a Rivera decirme que me agachara. Cerré los ojos, incapaz de mirar lo que venía. El estruendo de un disparo rasgó el aire de la mañana. Cuando volví a mirar, Sofía estaba en el suelo, rodeada de agentes. Pero se movía, estaba viva. El disparo había sido de advertencia. El objeto que llevaba cayó al pavimento, no un arma, sino un teléfono, quizá para simular en la confusión. Mientras les posaban, su mirada volvió a encontrarse con la mía a través del parabrisas. Ya no había odio, solo un vacío que dolía aún más. La guiaron hasta una patrulla, la cabeza agachada, sin fuerzas para seguir luchando. ¿Está bien?, preguntó Rivera, tocándome suavemente el brazo. No lo estaba, ni de cerca, pero asentí. Se acabó, dijo ella simplemente. Wilson regresó minutos después, el gesto grave pero satisfecho. Blackwell ya pidió a su abogado. Su hija no ha dicho una palabra. ¿Los cargos se van a sostener?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Con la evidencia que tenemos, sin duda. Están viendo décadas, Abigail. Asimilé la dureza de esas palabras. Mi yerno iría a prisión. Mi hija iría a prisión. Y yo tendría que reconstruir una vida desde las ruinas. ¿Y Frank?, pregunté. ¿Cuándo puedo verlo? Wilson miró su reloj. Tenemos un avión esperando en el aeródromo privado. Si está lista, podemos salir ahora. Él está ansioso por verla. Al alejarnos del vecindario que había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida adulta, no miré atrás. Mi futuro, con Frank, sin Sofía, más allá de la identidad que había cargado tantos años, estaba en otro lugar. Esa casa en Montana, que parecía una broma cruel, se había convertido en el primer paso hacia mi liberación. Al perderlo todo, había descubierto una fortaleza que jamás imaginé tener. Estoy lista, le dije a Wilson, y por primera vez supe que lo decía en serio. El aeródromo privado del FBI estaba en las afueras de Helena, rodeado de cercas y puntos de control. Al acercarnos, vi un jet pequeño con insignias oficiales, motores encendidos. Protocolo estándar para testigos protegidos, explicó Wilson mientras pasábamos el último control. Nos movemos rápido, en silencio y sin dejar rastro. Estaba agotada, pero alerta. Cada detalle se grababa en mi mente, la vibración del asfalto bajo el vehículo, el aire frío de montaña cuando Rivera abrió mi puerta, el rugido lejano de los motores listos para partir. Por aquí, señora Reynolds, me indicó un joven agente, guiándome hacia el avión. Me detuve al pie de la escalerilla, de golpe abrumada por lo que me esperaba arriba. Frank, mi esposo de 42 años, el hombre al que había llorado y enterrado, cuya ausencia había marcado mi existencia entera. Estaba vivo. Tómese su tiempo, dijo Wilson en voz baja, a mi lado. Esto no es fácil para nadie. Enderecé los hombros y subí por la escalerilla con pasos deliberados. Arriba vacilé un instante antes de entrar. El interior del jet era utilitario pero cómodo, con asientos de cuero dispuestos en pequeñas agrupaciones en lugar de filas. Y ahí, incorporándose desde un asiento cercano a la popa, estaba Frank. Se le veía más delgado que en mi recuerdo, el rostro más marcado y el cabello más canoso. Vestía ropa que no reconocía, un atuendo informal que contrastaba con el hombre tan pulcro que había conocido. Pero sus ojos no habían cambiado, me miraban con la misma mezcla de cariño e incertidumbre que nos caracterizó desde nuestro primer encuentro, casi medio siglo atrás. Abby, dijo, y su voz se quebró apenas al pronunciar ese apodo que solo él usaba. Me quedé paralizada. Una tormenta de emociones me dejó momentáneamente sin habla, alivio por verlo viva, rabia por su engaño, felicidad por el reencuentro, duelo por la hija que habíamos perdido cada uno a su modo. «Te ves bien», dijo él con torpeza cuando no respondí. Solté una risa aguda, casi histérica. ¿En serio? ¿Después de creer que estabas muerto? ¿Después de que me echaran de mi casa? ¿Después de descubrir que nuestra hija intentó matarnos a los dos? Él se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Te mereces eso.
Todo. Pero siéntate, por favor. Déjame explicarlo. Los agentes se apartaron discretamente hacia la proa del avión para darnos la privacidad que permitía aquel espacio reducido. Me dejé caer en un asiento frente a Frank, manteniendo una distancia intencionada entre los dos. Te escucho, dije. Frank respiró hondo. Todo empezó hace 3 años con una auditoría que estaba haciendo para el Fondo de Infraestructura Estatal. Números que no cuadraban. Contratos adjudicados a empresas que casi no existían. Seguí las discrepancias hasta la firma de Nathan. Hizo una pausa, con el dolor cruzando su expresión, y finalmente hasta Sofía. Nuestra hija, dije, incrédula. La que criamos para distinguir el bien del mal. Yo tampoco lo creía al principio, admitió. Pensé que quizá era una participante ignorante, manipulado por Nathan. Empecé a reunir pruebas en secreto para confrontarla en privado, darle la oportunidad de salir de eso antes de acudir a las autoridades. Su semblante se oscureció. Pero encontré correos entre ellos donde hablaban de cómo silenciar a posibles delatores, de cómo arreglar accidentes que no llamarían la atención. Y decidiste fingir tu muerte en lugar de decírmelo, mi voz delató el daño. Ya me estaban vigilando. Nuestros teléfonos, las computadoras, hasta la casa, dijo. No podía arriesgarme a contártelo. Extendió la mano a través del pasillo entre nosotros, sin llegar a tocarme. Quise decírtelo, Abby. Cada día sin ti fue una tortura. Mientras yo lloraba creyendo haberte perdido para siempre, añadió, era la única forma de protegerte. Si creían que yo había muerto, estarías a salvo mientras yo reunía el resto de las pruebas. Nunca imaginé que te obligarían a irte, ni que acabarías en la propiedad de Montana tan pronto. El plan era completar el caso federal primero y luego ponerte bajo protección antes de que tuvieras que enfrentar el peligro. Los motores aumentaron su tono mientras el piloto preparaba el despegue. Un agente se acercó un instante para asegurarse de que teníamos el cinturón puesto y luego se retiró. ¿A dónde vamos?, pregunté de pronto, percatándome de que no tenía idea. A una casa segura en el norte de Idaho, cerca de Carden, respondió Frank. Solo hasta que concluyan los trámites legales inmediatos. Después, vaciló, después tendremos opciones. Opciones, repetí. Protección de testigos, identidades nuevas, empezar de nuevo a los 68 si hace falta, admitió. Aunque Wilson cree que, una vez que el caso esté totalmente procesado, quizá podamos volver a alguna versión de nuestra vida anterior. Tal vez no a Elena, pero a un lugar donde podamos ser nosotros mismos otra vez. La aeronave comenzó a rodar hacia la pista. Observé el paisaje de Montana deslizarse por la ventanilla y me pregunté si lo volvería a ver alguna vez. Debiste confiar en mí, dije al fin, volviendo al nudo de mi dolor. Después de 42 años de matrimonio, debiste encontrar la forma de decirme la verdad. Los ojos de Frank brillaron con lágrimas contenidas. Tienes razón. Cometí un error terrible al pensar que te protegía manteniéndote en la oscuridad. Te subestimé, Abby. No volveré a cometer ese error. El avión aceleró por la pista, pegándonos contra los asientos al elevarse hacia el cielo despejado de la mañana. Abajo, Elena se hacía cada vez más pequeña, con los lugares familiares de mi vida reducidos a miniaturas antes de desaparecer bajo una capa de nubes. La vi arrestada, dije tras un largo silencio. Nuestra hija me miró con un odio indescriptible. Frank cerró los ojos un instante, asimilando ese nuevo dolor. He pasado meses intentando entender cómo se convirtió en esa persona, donde fallamos. Tal vez no fallamos, sugerí. Tal vez ella tomó sus propias decisiones, igual que nosotros tomamos las nuestras. ¿Eso lo hace más fácil? No, admití. Nada de esto es fácil. Cuando el avión se estabilizó, me invadió una calma extraña. No era paz, exactamente, sino una especie de aceptación cansada. Lo peor ya había pasado. Mi vida había sido destruida y reconstruida en cuestión de días. Y aún así, aquí estaba, respirando, avanzando. Háblame de la cabaña, cambié de tema bruscamente. ¿Por qué Montana? ¿Por qué esa propiedad en específico? Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Frank. ¿Recuerdas nuestra luna de miel?
Ese viaje por carretera en el Parque Nacional Glacier. Querías ver todas las cascadas de la guía. La imagen volvió a mí con una claridad inesperada después de tantos años. Nos perdimos y acabamos en aquel pueblito con un solo restaurante y una oficina de correos. Evergreen, dijo él. Cuando necesité un lugar que Nathan y Sofía no pudieran vincular con nosotros, recordé cuánto te había gustado ese valle. Dijiste que era el lugar más pacífico que habías visto en tu vida. Ese detalle que incluso en medio de su engaño, Frank hubiera elegido un sitio con significado para nosotros me conmovió más que sus explicaciones. El disfraz exterior era necesario, continuó, pero intenté que el interior fuera algo que tú amaras, la cocina como siempre la quisiste, libreros para tu colección, incluso un pequeño estudio de arte en la habitación trasera. Recuerdo cómo solías pintar antes de que la vida se volviera demasiado ocupada. En mi breve y caótico paso por la cabaña no había descubierto esa habitación. Saber que Frank había creado un espacio para una pasión que había abandonado hacía mucho tiempo revelaba una atención que quizá nunca había apreciado del todo durante nuestro matrimonio. Me gustaría verla de nuevo, dije suavemente, ahora sí, sin hombres armados persiguiéndome en el bosque. El rostro de Frank se iluminó con una esperanza cautelosa. ¿De verdad? ¿Incluso después de todo? No sé qué nos depara el futuro, Frank. No sé si pueda perdonar las decisiones que tomaste sin mí. Pero sí sé que esa cabaña es la única propiedad que nos queda, y el único lugar en el mundo que no está manchado por la traición de Sofía. Él asintió, entendiendo la compleja verdad de mis palabras. Entonces volveremos cuando sea seguro. La convertiremos en un verdadero hogar, si eso es lo que quieres. El avión continuó su viaje hacia el oeste, llevándonos a un futuro incierto. Entre nosotros seguía el espacio, lleno de dolor, arrepentimiento y heridas sin cerrar, pero también, tal vez, de la frágil posibilidad de reconstrucción. No de la vida perdida, esa ya no volvería, sino de algo nuevo, nacido de la dura sabiduría de sobrevivir. La casa segura en Idaho era una cabaña modesta junto al lago, lo bastante aislada para garantizar privacidad, pero lo bastante cerca de la civilización para tener lo necesario. A diferencia de la propiedad en Montana, con su fachada de abandono, este lugar estaba bien cuidado, con un muelle que se extendía sobre las aguas claras de Coeur d'Alene y montañas que se alzaban majestuosas a la distancia. Aquí estarán cómodos, nos aseguró el agente Wilson mientras recorríamos la construcción de 2 recámaras. Mantenemos varias propiedades como esta para testigos protegidos. Hay un botón de pánico en cada cuarto y agentes apostados cerca las 24 horas. Las precauciones eran necesarias, explicó, porque a pesar de los arrestos, la red de Nathan era extensa. Algunos socios seguían libres, y hasta que todos los principales implicados estuvieran tras las rejas esperando juicio, seguiríamos bajo protección. Durante 3 semanas, Frank y yo vivimos en un extraño limbo. Físicamente juntos, pero emocionalmente distantes. Compartíamos el mismo espacio, aunque rodeando el abismo que se había abierto entre nosotros. Establecimos rutinas cuidadosas que nos daban privacidad e independencia. Yo salía a caminar por la orilla del lago en las mañanas, mientras Frank preparaba el desayuno. Por las tardes, él trabajaba en su testimonio con los fiscales federales y yo me refugiaba en los libros de los estantes gastados. En la cena hablábamos con cortesía, evitando con precisión los temas que más dolían: Sofía, nuestro futuro, la traición que aún supuraba entre nosotros. De noche, Frank dormía en la segunda recámara, sin discutirlo ni quejarse, respetando los límites que yo no había expresado en palabras, pero que necesitaba. Las noticias desde Helena llegaban filtradas por el agente Wilson. Nathan estaba detenido sin derecho a fianza, considerado un riesgo de fuga por sus conexiones internacionales. Varios políticos implicados habían renunciado. La investigación se expandía con nuevos cargos, gracias a documentos incautados y testigos dispuestos a colaborar. Sofía, sin embargo, se mantenía en silencio, negándose a hablar incluso con el abogado carísimo que Nathan le había conseguido. Ese detalle me atravesó inesperadamente. Aún en su alianza criminal, mi hija seguía siendo la persona terca y decidida que yo había criado, usando el silencio como forma de resistencia, igual que en las discusiones adolescentes décadas atrás. En nuestro día 25 en la casa segura, Wilson llegó con noticias que rompieron nuestro frágil equilibrio.
La audiencia preliminar está programada para la próxima semana, anunció durante su informe habitual. La fiscalía quiere que ambos testifiquen. Frank asintió, como si lo hubiera esperado. Por supuesto, lo que necesiten. ¿Ambos?, pregunté, sintiendo como las implicaciones caían lentamente sobre mí. ¿Quiere decir que yo tendría que testificar contra Sofía? La expresión de Wilson fue comprensiva, pero firme. Su testimonio sobre lo ocurrido en la propiedad de Montana y en el rancho de Doris establecería con claridad la intención. Es una prueba crucial de intento de asesinato. Es mi hija, dije, con todo el peso de una vida en esas palabras. Sus primeros pasos, las obras escolares, su graduación, el día de su boda. Intentó matarte, Abigail, me recordó Frank con suavidad, por segunda vez. Sé lo que hizo, solté, más fuerte de lo que quería, sorprendiéndolos a ambos. Estuve ahí, ¿recuerdan? Mientras tú estabas escondido a salvo, yo era la que recibía los disparos, la que veía a nuestra hija convertirse en alguien irreconocible. Ese arranque liberó algo que llevaba semanas acumulado en mí. No solo sobre Sofía, sino sobre todo lo ocurrido. Necesito aire, dije, levantándome de golpe y saliendo por la puerta. Afuera, el sol de la tarde brillaba sobre el lago, un contraste brutal con mi tormenta interna. Caminé hasta el final del muelle y me senté, dejando que mis pies colgaran sobre el agua clara. Minutos después, Frank se acercó con cautela, dándome tiempo de rechazarlo si quería. Como no lo hice, se sentó a mi lado, guardando una distancia respetuosa. No voy a fingir que entiendo lo que sientes, dijo tras un largo silencio. Mi experiencia de todo esto ha sido completamente distinta a la tuya. Sí, admití. Lo ha sido. Por lo que vale, no creo que nadie te culparía si no quisieras testificar contra tu propia hija. Volteé a mirarlo. El hombre que había amado casi toda mi vida, el padre de la hija que había intentado matarnos. ¿Y tú no me culparías? Él negó con firmeza. Nunca. Esto no es una prueba de lealtad, Abby. No hay una respuesta correcta. Pero sí hay consecuencias, dije en voz baja. Si no testifico, Sofía podría enfrentar cargos menores. Algún día podría quedar en libertad, a pesar de todo lo que había hecho. Cierto, pero ese es problema del fiscal, no tuyo, respondió Wilson. Me quedé pensando en esa perspectiva, en la idea de que podía desligarme de la responsabilidad por el resultado legal. Que mi único deber era con mi conciencia, con mi propia sanación. ¿Qué harías tú?, pregunté al fin. Si nuestras posiciones estuvieran invertidas. Frank miró el agua, reflexionando con su habitual seriedad. La verdad, no lo sé. Me gustaría creer que haría lo necesario para proteger al mayor número de personas. Pero cuando ese daño viene de tu propia hija, sacudió la cabeza. No existe manual para esto, Abby. Ese simple reconocimiento de lo imposible de mi situación aflojó algo en mi pecho. No una solución, pero quizá el inicio de aceptar que ya no había elecciones perfectas, solo decisiones dolorosas con consecuencias inevitables. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Por supuesto, asintió Wilson. Tenemos hasta el lunes para decidir. Nos quedamos en silencio mientras el sol caía tras las montañas, tiñendo el lago de sombras largas. Por primera vez desde nuestro reencuentro, el espacio entre Frank y yo no parecía un muro, sino un respiro necesario. Dos personas cargando versiones distintas del mismo dolor, aprendiendo a convivir con él. Esa noche pedí a Wilson acceso a todas las pruebas contra Sofía. No solo los cargos de intento de asesinato, sino todo lo que documentaba su participación en la conspiración. Si debía tomar esa decisión imposible, tenía que comprender la magnitud en que se había convertido mi hija. Las cajas llegaron a la mañana siguiente, registros financieros, fotografías de vigilancia, transcripciones de conversaciones grabadas. Me encerré en mi cuarto y comencé el proceso doloroso de conocer, de verdad, a la hija que creía entender. Lo que emergió fue el retrato de una mujer casi irreconocible, calculadora, fríamente ambiciosa, dispuesta a sacrificarlo todo y a todos por dinero y estatus. La transformación no había sido de un día para otro. La evidencia mostraba un avance gradual a lo largo de años, pequeños compromisos éticos que fueron escalando hasta una complicidad criminal total.
Lo más devastador fueron las transcripciones sobre Frank y sobre mí. La frialdad con la que Sofía hablaba de quitar a su padre de en medio, su molestia por mi presencia en la casa, su aprobación explícita de que jamás regresara de Montana. En una grabación, Nathan le preguntaba si estaba segura respecto a encargarse de tu madre. Siempre ha sido débil, respondió Sofía. Solo una ama de casa que nunca logró nada por sí misma. Papá la cargó durante todo el matrimonio. Nadie la extrañará. Esas palabras me hirieron más que cualquier ataque físico. No solo por su crueldad, sino por la falta absoluta de reconocimiento de quién era yo realmente. ¿De verdad había criado a una hija que me veía solo como una extensión de su padre? ¿Había fallado en mostrarle mi propia fuerza, mi propio valor? Cuando salí de la habitación al día siguiente, ya había tomado mi decisión. Encontré a Frank en el porche, con una taza de té, mirando el atardecer. Voy a testificar, dije sin rodeos. No por venganza ni por traición, sino porque es necesario. Porque la verdad importa, aunque duela en el alma decirla. Frank asintió, entendiendo el peso de mis palabras. Eres la persona más fuerte que conozco, Abigail. Siempre lo has sido, incluso cuando ninguno de los dos lo veía. Por primera vez desde nuestro reencuentro, tomé su mano, cerrando la distancia física que habíamos mantenido. Mañana viene el fiscal para prepararnos, dije. Después de eso, enfrentamos lo que venga juntos. Él apretó mis dedos, una promesa silenciosa, un paso tímido hacia reconstruir lo nuestro. El sol pintaba las montañas de dorado y carmín mientras permanecíamos ahí, callados. Dos sobrevivientes contemplando el largo camino por delante, el testimonio doloroso, el escrutinio público y la ardua reconstrucción de un matrimonio desde sus cimientos. Pero en ese momento, al menos, ya no estábamos solos en nuestro duelo, y quizá ahí empezaba la verdadera sanación. 6 semanas después, el Tribunal Federal de Helena se alzaba imponente frente a nosotros, su fachada de piedra recortándose contra el cielo otoñal. 6 semanas de preparación, declaraciones y de la meticulosa construcción del caso contra Nathan, Sofía y sus cómplices. ¿Lista?, preguntó Frank mientras nuestro vehículo escolta se detenía en la entrada asegurada del edificio. Alicé la tela del traje azul marino que el equipo de la fiscalía había elegido para mí. Conservador, digno, pensado para proyectar credibilidad ante el jurado. Tan lista como podía estar. Nos condujeron por seguridad hasta una sala privada donde la fiscal principal, una mujer de mirada filosa llamada Elaine Martínez, esperaba con su equipo. Señora Reynolds, me saludó. Está programado que usted declare después del receso para comer. El señor Reynolds testificará mañana por la mañana. Recuerde lo que practicamos, apegarse a los hechos, mantener contacto visual conmigo o con el jurado, y no dejar que la defensa la provoque para que responda con emociones. ¿Y Sofía?, pregunté. ¿Estará presente durante mi testimonio? Sí. Todos los acusados tienen derecho a enfrentar a sus acusadores. La expresión de Martínez se suavizó un poco. Entiendo lo difícil que es. Si necesita un momento en cualquier punto, solo dígalo. La mañana transcurrió entre audiencias preliminares, mociones de los abogados defensores, discusiones sobre pruebas admisibles y las respuestas medidas del juez a cada punto de conflicto. Frank y yo esperamos en una sala de testigos, separados de la corte principal, recibiendo reportes periódicos de una joven fiscal asignada para mantenernos informados. El jurado parece atento, nos dijo, sobre todo durante el testimonio del agente Wilson sobre la propiedad en Montana y la evidencia recuperada ahí. A la 1:15 de la tarde en punto, un oficial de la corte apareció para escoltarme a la sala. Me levanté con las piernas temblorosas, el corazón acelerado a pesar de semanas de preparación para este momento. Vas a estar magnífica, susurró Frank al pasar junto a mí, rozando mi mano brevemente. El tribunal quedó en silencio cuando entré, todas las miradas siguiéndome hasta el estrado de testigos. Me obligué a mirar al frente, sin buscar a Sofía entre los acusados. Juré decir la verdad y tomé asiento, permitiéndome finalmente recorrer la sala con la vista. Nathan estaba sentado entre dos abogados de aspecto costoso, el rostro impasible, casi aburrido. Junto a él, separada por otro abogado, estaba Sofía. Se me cortó la respiración al verla, más delgada de lo que recordaba,
la piel amarillenta bajo la luz fluorescente, los ojos bajos hasta que sintió mi mirada. Al alzar la vista, su expresión no reveló nada, ni remordimiento, ni enojo, nada de la hija que había criado. Señora Reynolds, empezó la fiscal Martínez acercándose al estrado, ¿podría contarle a la corte sobre los acontecimientos posteriores a la aparente muerte de su esposo? Relaté la historia en orden, la lectura del testamento, el cruel rechazo de Nathan, mi viaje a Montana, el descubrimiento de la verdadera naturaleza de la cabaña y los intentos subsecuentes contra mi vida. Mi voz se mantuvo firme incluso cuando describí a Sofía apuntándome con un arma en el rancho de Doris. ¿Y no tiene duda alguna de que fue su hija quien disparó?, preguntó Martínez. ¿Ninguna en absoluto? Ninguna, afirmé. Estábamos a no más de 10 metros. Vi claramente su rostro cuando apretó el gatillo. Durante todo mi testimonio, mantuve contacto visual con Martínez o con el jurado, tal como habíamos ensayado, pero sentía la mirada de Sofía clavada en mí como una presencia física. Deliberadamente evité devolverle la mirada. Después de casi 2 horas, Martínez concluyó su interrogatorio directo. Su testigo dijo dirigiéndose a la defensa. El abogado de Nathan, Rose, un hombre de cabello plateado cuyo traje a la medida y aspecto pulcro hablaban de honorarios que superaban el salario anual de la mayoría, se levantó con calma. Señora Reynolds, comenzó suavemente, hoy nos ha contado todo un relato, muertes fingidas, cabañas secretas, conspiraciones elaboradas. Todo muy dramático, ¿no le parece? No lo consideré dramático en ese momento, respondí con serenidad. Terrorífico sería una descripción más precisa. Algunos jurados asintieron, y el abogado ajustó su estrategia. Usted declaró que su esposo la mantuvo completamente al margen de sus sospechas, de su recolección de pruebas, incluso de su muerte fingida. ¿Es correcto? Sí. ¿No diría usted que eso demuestra una falta fundamental de confianza hacia usted? Martínez objetó, pero el juez permitió la pregunta. Mi esposo creía que me estaba protegiendo, contesté. O tal vez, sugirió el abogado, sabía que usted no sería una aliada creíble. Después de todo, usted misma admitió que dependía económicamente de él. No tenía carrera, ni ingresos propios. ¿Correcto? Fui ama de casa por acuerdo mutuo, aclaré. Crié a nuestra hija y apoyé la carrera de mi esposo. Y ahora esa hija está acusada de intentar matarla, continuó el abogado, una acusación que convenientemente surgió después de que, según sus palabras, la echaron de lo que usted creía que debía ser su hogar. Levantó una ceja. ¿No podría estar su testimonio teñido por resentimiento, señora Reynolds? ¿Un deseo de venganza contra la hija que tenía lo que usted quería? Objeción, interrumpió Martínez con firmeza. Acosando a la testigo. Sostenido. El juez estuvo de acuerdo. El abogado se abstendrá de editorializar. El licenciado cambió de táctica, pasando la siguiente hora intentando socavar detalles específicos de mi testimonio, cuestionando mi memoria, sugiriendo explicaciones alternativas de los hechos, insinuando que el estrés y mi edad podían haber afectado mis percepciones. A través de todo eso, mantuve la calma y la dignidad que Martínez me había entrenado a proyectar. Cuando me preguntaron si tal vez había malinterpretado las acciones de Sofía en el rancho, simplemente describí otra vez lo que vi con mis propios ojos. Cuando cuestionaron mi estado emocional tras la muerte de Frank, reconocí mi dolor sin permitir que eso disminuyera la credibilidad de mis observaciones. Una última pregunta, señora Reynolds, dijo al fin el abogado. Dada su reconocida falta de experiencia con armas de fuego, es posible que lo que usted percibió como su hija disparándole, en realidad fuera un disparo de advertencia para protegerse de lo que creyó era una pariente inestable invadiendo propiedad privada. Hice una pausa, considerando mi respuesta con cuidado. Ese era el momento de mirar a Sofía directamente, y lo hice, encontrando su mirada por primera vez desde que había entrado a la corte. Mi hija me apuntó al pecho desde 10 metros de distancia, dije con claridad. La bala impactó en la camioneta a la altura de mi corazón. Si no me hubiera movido en ese preciso instante, no estaríamos teniendo esta conversación. Eso no son acciones de alguien que dispara un tiro de advertencia. La expresión de Sofía finalmente se quebró, no con remordimiento ni vergüenza, sino con un destello de furia frustrada, rápidamente controlada,
pero inconfundible para cualquiera que la observara de cerca. En ese breve momento sin máscara, el jurado vio lo que yo ya había aceptado, la persona calculadora detrás de la fachada pulida. No hay más preguntas, concluyó el abogado, consciente del daño que la reacción de Sofía podía haber causado. El juez me liberó del estrado, y al pasar junto a la mesa de la defensa sentí, más que vi, a Sofía girar para seguir mi andar. Por primera vez registré no solo la ira en su atención, sino algo más, una especie de reconsideración. Me había subestimado, igual que Nathan, igual que Frank a su manera. La madre anciana que ella había desechado como débil había resistido asesinos profesionales, la supervivencia en la intemperie y ahora un ataque legal calculado, saliendo no rota, sino formidable. Fuera lo que fuera que Sofía pudiera sentir hacia mí, intuí que nunca más confundiría mi bondad con debilidad. En la sala de testigos, Frank me esperaba con orgullo imposible de disimular. Estuviste magnífica, dijo, repitiendo su predicción anterior. Fue la verdad, contesté simplemente. Nada más, nada menos. Esa noche, en el hotel seguro donde nos hospedábamos durante el juicio, Frank y yo compartimos una cena tranquila en nuestra suite. El día me había drenado por completo, dejándome un cansancio profundo que ni una ducha caliente lograba quitar. La fiscal dice que causaste una fuerte impresión en el jurado, me comentó Frank mientras cenábamos. Especialmente cuando miraste directamente a Sofía en esa última pregunta. Dejé el tenedor, la comida de pronto sin sabor. No lo hice por dramatismo. Necesitaba verla para saber si quedaba algo de mi hija en esa persona sentada en esa mesa. ¿Y? Preguntó Frank suavemente. Ya no está, dije, la certeza cayendo sobre mí como un peso físico. La niña que criamos, la persona que creímos conocer, esa Sofía ya no existe, si es que alguna vez existió. Frank tomó mi mano sobre la mesa. Hicimos lo mejor que pudimos, Abby. Las decisiones que tomó después fueron suyas. Por primera vez desde que comenzó todo esto, me permití llorar. No las lágrimas desesperadas de miedo en Montana, sino el dolor profundo de una pérdida real. Frank se movió a la silla junto a mí, pasando un brazo por mis hombros mientras los sollozos sacudían mi cuerpo. Declaré contra mi propia hija, alcancé a decir entre respiraciones entrecortadas. ¿Qué clase de madre hace eso? Una madre que valora la verdad, respondió en voz baja. Una madre que no pudo salvar a su hija de sus propias decisiones, pero que quizás salve a muchos otros de las consecuencias de ellas. Nos quedamos juntos mientras mis lágrimas poco a poco se calmaban. El dolor compartido creó una intimidad distinta a la que habíamos conocido antes. No la cómoda alianza de nuestra vida anterior, sino algo forjado en el fuego, templado por el trauma compartido y la supervivencia. Mañana es tu turno, dije al fin, enderezándome y secándome los ojos. ¿Estás preparado? Frank asintió con solemnidad. Tan preparado como alguien puede estar, para testificar contra su propio hijo. Él vaciló un momento, luego añadió. Me gustaría que estuvieras en la sala si te sientes capaz. Tenerte ahí significaría mucho para mí. Era la primera vez desde nuestra reunión que me pedía explícitamente mi apoyo. No asumía, no esperaba, simplemente pedía. La petición, en su vulnerabilidad, acortó algo de la distancia entre nosotros. Ahí estaré, prometí. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Fuera de nuestra ventana, las luces de Helena titilaban. La ciudad que había sido nuestro hogar durante décadas ahora se sentía extraña tras todo lo sucedido. Mañana traería otro día de doloroso testimonio, otro paso en el largo proceso de justicia. Más allá, un futuro incierto que aún teníamos que definir. Pero por ahora, este momento de conexión, de duelo compartido y apoyo mutuo, se sentía como la primera verdadera sanación de una herida que parecía irreparable. El invierno se asentó sobre Montana mientras el juicio se extendía de semanas a meses. El testimonio de Frank, seguido por un desfile de expertos financieros, ex empleados y agentes federales, pintó un cuadro completo de corrupción que iba mucho más allá de lo que yo había comprendido inicialmente. La conspiración tenía tentáculos en contratos de infraestructura estatal, banca internacional e incluso adquisiciones de defensa, una vasta empresa criminal disfrazada de negocios legítimos y política. A lo largo de todo, Nathan mantuvo la fachada de inocente agraviado.
mientras sus abogados argumentaban que había sido manipulado por asociados sin escrúpulos y mantenido en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las transacciones. La defensa de Sofía tomó otro enfoque, presentándola como esposa devota que confiaba en la capacidad empresarial de su esposo sin cuestionar los detalles. Ninguna de las estrategias convenció al jurado, que deliberó solo 3 días antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales. Me senté en la sala mientras leían los veredictos, con la mano de Frank apretando la mía con fuerza. Cuando el juez anunció la sentencia de Sofía 27 años sin posibilidad de libertad condicional, no sentí nada. Ni vindicación, ni alivio, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso donde antes residían sentimientos maternales. Cuando los acusados fueron conducidos fuera del tribunal, Sofía se volvió, sus ojos encontrando los míos en la galería. Por un instante suspendido, pensé que vislumbré algo, quizá arrepentimiento, o un simple reconocimiento de lo perdido. Luego su abogado tocó su brazo. Miró hacia otro lado y el momento se desvaneció, dejándome preguntándome si lo había imaginado por completo. Con el juicio concluido, la amenaza inmediata a nuestra seguridad disminuyó significativamente. La red de Nathan había sido casi desmantelada, sus miembros clave encarcelados o cooperando con investigaciones en curso. Tras consultar con las autoridades federales, fuimos liberados de la custodia protectora con ciertas disposiciones, revisiones periódicas con el agente Wilson, sistemas de seguridad para cualquier residente permanente y el entendimiento de que avisaríamos a las autoridades antes de cualquier viaje importante. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Frank mientras salíamos del edificio federal, enfrentando abruptamente un futuro para el que ninguno de los dos había planeado. Eso depende completamente de nosotros, respondió. Por primera vez en años, somos realmente libres de elegir. Nuestras opciones eran sorprendentemente numerosas. El gobierno federal había congelado, en lugar de confiscar, nuestros bienes personales una vez que quedó claro que éramos víctimas y no participantes en la conspiración. Los ingresos de la venta de nuestra casa en Helena, que ninguno de los dos podía soportar reclamar, nos proporcionaron recursos financieros considerables. Podíamos mudarnos a cualquier lugar, empezar de nuevo de la manera que quisiéramos. Me gustaría ver la cabaña otra vez, dije, sorprendiendo a ambos. La cabaña de verdad, no solo la fachada que vislumbré mientras huía por mi vida. Y así, mientras febrero cubría las montañas con nieve pura, regresamos a la propiedad que lo había cambiado todo, el lugar donde descubrí tanto la traición como mi propia fuerza inesperada. El exterior de la cabaña había sido reparado, ya no mostraba esa apariencia deliberadamente descuidada que había servido de camuflaje. Dentro, con tiempo para explorar de verdad, descubrí los detalles pensados que Frank había mencionado, la cocina diseñada según mis preferencias, la biblioteca llena de mis autores favoritos. El estudio de arte equipado con materiales profesionales. ¿Realmente planeaste que yo viniera aquí? Eventualmente observé mientras recorríamos las habitaciones juntos. Siempre fue la jugada final, admitió Frank. Completar la investigación, asegurarnos de que Nathan y sus asociados enfrentaran la justicia, y luego traerte aquí, donde podríamos estar seguros mientras se desarrollaba el proceso legal, suspiró. Obviamente, las cosas no salieron según el plan. Rara vez lo hace, noté, pasando los dedos por un estante de libros. Pero a veces lo que sucede en su lugar es exactamente lo que debía suceder. Pasamos una semana en la cabaña, adaptándonos a sus ritmos, conociendo sus particularidades, discutiendo posibles modificaciones que la hicieran verdaderamente nuestra y no solo la visión de Frank de lo que yo podría querer. Las habitaciones ocultas y los sistemas de seguridad permanecieron, aunque esperemos que nunca más fueran necesarios. Recordatorios de nuestro extraordinario viaje, más que necesidades activas. En nuestra última noche antes de regresar a Coeur d'Alene, donde nos habíamos instalado temporalmente, nos sentamos en el porche a pesar del frío, envueltos en mantas, viendo la nieve caer suavemente entre los pinos. Creo que podría ser feliz aquí, dije, viendo cómo mi aliento se formaba en nubes en el aire fresco. No de inmediato, quizá, pero eventualmente. Frank me miró con una esperanza cautelosa. ¿Considerarías hacer de este nuestro hogar después de todo lo que pasó? Extrañamente respondí, este es el único lugar que se siente intacto. Nuestra casa en Helena se ha perdido para nosotros, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ahí Sofía nos traicionó,
Nathan me humilló, y décadas de recuerdos ahora están ensombrecidas por el engaño. Señalé el paisaje nevado frente a nosotros. Pero este lugar, aquí me reencontré, descubrí fuerzas que nunca supe que tenía. Me parece adecuado construir una nueva vida sobre esa base. Él asintió, comprendiendo. ¿Cómo crees que sería esa vida? La pregunta era suave, abierta, sin presionar por reconciliación, sin asumir que simplemente retomaríamos nuestro matrimonio como antes. Desde nuestra reunión, habíamos reconstruido gradualmente una relación basada en respeto mutuo y experiencias compartidas, pero habíamos evitado definir qué sería de ella. Diferente, dije con sinceridad. No soy la misma mujer que era antes de todo esto. Frank, no puedo volver a estar definida únicamente como esposa y madre, contenta con operar en segundo plano de mi propia vida. No querría que lo hicieras, respondió él. Me enamoré de esa mujer hace 45 años, pero admiro aún más a la mujer que eres ahora. La simple sinceridad de sus palabras me llegó más que la manta que me cubría los hombros. Creo, dije con cuidado, que me gustaría usar ese estudio de arte. De verdad usarlo, no solo pintar de vez en cuando. He estado haciendo bocetos otra vez durante el juicio. Me ayuda a despejar la mente. Siempre tuviste talento, me animó Frank. Recuerdo esos paisajes que hiciste cuando recién nos casamos. Y creo que me gustaría acercarme a Doris, continué. Ver cómo va con la reconstrucción de su rancho. Tal vez hasta aprender a hacer esa tarta de manzana que mencionó. Pintora y repostera, murmuró Frank. ¿Qué más? Consideré la pregunta seriamente. Quiero sentirme útil de nuevo, pero en mis propios términos. Tal vez hacer voluntariado en programas de alfabetización en la biblioteca del pueblo más cercano, o mentoría para mujeres que comienzan de nuevo tras circunstancias difíciles. Me encogí de hombros. Ahora tengo experiencia en eso. Serías maravillosa, dijo él, y pude escuchar el orgullo en su voz. No condescendencia, ni aprobación paternalista, sino una apreciación genuina de quien me había convertido. Cayó un silencio cómodo mientras observábamos cómo la oscuridad se asentaba sobre las montañas. El futuro seguía siendo incierto en muchos sentidos. Las secuelas legales del juicio continuarían durante años. Las cicatrices emocionales de la traición de Sofía nunca sanarían por completo, y el proceso de reconstruir la confianza entre Frank y yo apenas comenzaba. Pero mientras los copos de nieve danzaban a la luz del porche, sentí algo que no esperaba volver a sentir: esperanza. No la ingenua de la juventud, ni la cómoda seguridad de mi vida anterior, sino algo más difícil de ganar y más valioso: la confianza tranquila de una mujer que había enfrentado lo peor y sobrevivido, que había descubierto su propia resiliencia cuando más importaba. Creo, dije finalmente, tomando la mano de Frank bajo nuestras mantas, que este es exactamente el lugar donde debemos estar, al inicio de algo nuevo. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos a pesar del frío invernal. La pregunta contenía multitudes: pedía perdón, ofrecía un futuro, reconocía que la decisión era mía. Juntos, confirmé, no como éramos, sino como somos ahora, dos personas que lo perdieron todo y se reencontraron en el proceso. A nuestro alrededor, la nieve seguía cayendo, cubriendo el paisaje con un manto inmaculado, la manera de la naturaleza de ofrecer un lienzo limpio, listo para crear lo que viniera después. Estaba lista para empezar.